Buenas, mi nombre es Priscila Ramírez Solís, soy estudiante del CEO de Guapiles y el día de hoy les estaré hablando sobre procesos térmicos. Los procesos térmicos se efectúan por un cambio que hay en su calor y trabajo. Este cambio va a depender de si el volumen, la temperatura o la presión se mantiene constante. En este caso, vamos a ver un proceso isobórico, que es un proceso que se efectúa con una presión constante. Acá podemos ver las variables de volumen 1, volumen 2 y una presión constante. Este es un proceso isotérmico que se efectúa a una temperatura constante. Las únicas variables que presentan son presión y volumen. Nos piden calcular 3 moles de gas monoatómico ideal. Se expande a una presión constante de 2,50 atmósferas y el volumen pasa de 32 litros a 50 litros. En esta primera parte debemos pasar los volúmenes que se encuentran en litros a metros cúbicos. La presión debe pasar a pascales. Acá hacemos las conversiones, vamos a tener un volumen 1 de 0,032 metros cúbicos, un volumen 2 de 0,05 metros cúbicos y una presión en pascales de 2,53 por 10 a la 5. Luego nos piden determinar las temperaturas inicial y final del gas. Como es un gas ideal, vamos a aplicar la fórmula del gas ideal, que es presión por volumen es igual al número de moles entre la constante del gas ideal y la temperatura. Como en este caso nos piden calcular temperatura, vamos a despejar y nos va a quedar que temperatura es igual a presión por volumen dividido entre el número de moles y la constante del gas ideal. Entonces, en el enunciado nos daban una atmósfera, la cual pasamos a pascales, que es hasta 2,53 por 10 a la 5 pascales. El volumen 1 es 0,032 metros cúbicos, que es el que metemos acá. El número de moles nos decían que eran 3 moles y la constante del gas ideal, que es 8,314. Al aplicar la fórmula vamos a tener una temperatura 1 de 325 kelvins. Una temperatura 2, igual, hacemos el mismo procedimiento, lo único que cambiamos es el volumen. Acá vamos a sustituirlo por el volumen 2, que el volumen 2 al pasarlo de litros a metros cúbicos nos quedó en 0,05 metros cúbicos y nos va a dar una temperatura de 507,17 kelvins. Luego nos piden determinar la cantidad de trabajo que se efectúa en el gas al expandirse. Dice que el gas se expande a una presión constante. Como mencioné anteriormente, cuando nos hablan de presión constante, nos están refiriendo a un proceso isobárico que se efectúa a una presión constante. Entonces vamos a aplicar la fórmula de un proceso isobárico que nos dice que trabajo es igual a presión y hacemos una resta de volumen 2 entre volumen 1. Acá los datos que nos daban era una presión de 2,53 por 10 a la 5. Recuerden que la presión la pasamos de atmósferas a pascales. Igual los volúmenes los pasamos de litros a metros cúbicos. Entonces al sustituir estos datos en esta fórmula, volumen 2, volumen 1, presión, nos va a dar un trabajo de 4.554 joules. Acá nos piden determinar el calor absorbido o cedido por el gas. Como nos hablan de un gas monoatómico, vamos a calcular el calor, es igual al número de moles, por la capacidad molar entre el delta T. Entonces, calor es igual al número de moles, que me mencionaban que eran 3 moles, entre la constante, que es 20,70 joules, y vamos a hacer el cambio de temperatura, que la temperatura final fue de 507,17 kelvins y una temperatura inicial de 325 kelvins. Esto nos va a dar 11.312. Como nos dio positivo, vamos a decir que el calor fue absorbido. Muchas gracias y espero que mi clase haya sido de ayuda para ustedes.